En cuestión de 4 días, 3 bancos han cerrado en Estados Unidos. Los anuncios han sido un desastre, todos los días se agrega algo nuevo a la historia y las personas que han visto la noticia están como Chicken Little. ¡El cielo se cae! ¡El cielo se cae! Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente y qué significa esto para el futuro? Bueno, vamos a verlo en orden cronológico. Silvergate es, o era, uno de los bancos más importantes en Estados Unidos. Y ustedes tal vez se preguntarán cómo era uno de los bancos más importantes en Estados Unidos si nunca han escuchado de él. Y es que la clientela de ellos es, o era, muy específica, porque Silvergate Bank es, o era, el banco para criptomonedas más importante en Estados Unidos. Vamos a hablar de criptomonedas. Vamos a ver un poco de contexto. El sistema bancario y la idea de blockchain y las criptomonedas son fundamentalmente opuestos, pero eso nos deja una paradoja interesante. Si yo tengo criptomonedas que valen el equivalente a $25,000, yo no puedo usar esos $25,000 para comprar en el mundo normal, porque para comprar necesito convertir esos 17 Ethereums a una moneda aceptada por un sistema bancario y un sistema de pago, como los dólares. El problema con eso es que si yo deposito $25,000 a mi cuenta bancaria, el banco va a empezar a hacer preguntas de cumplimiento legal. Preguntas que una persona que tiene criptomonedas probablemente no pueda o no quiera responder, lo que va a resultar en un depósito rechazado. Porque, y esto es una lección muy importante, los bancos y entidades financieras que son regulados siempre van a preferir rechazar un depósito a exponerse a la revisión de un ente regulador que termine con multas multimillonarias y también en un aumento en su calificación de riesgo con respecto al resto de entidades financieras. Toda esta situación de regulaciones y no regulaciones deja un hueco en el mundo de las criptomonedas. Entonces ahí es donde entra Silvergate. En 2013, ellos lo que deciden es enfocarse en ser un banco para criptomonedas. El banco ofrece un servicio que conecta a los crypto exchanges con su propio exchange, Silvergate Exchange Network, para que cuando un cliente con criptomonedas quiera cambiar sus monedas por dólares, pueda hacerlo sin tener mucho problema. Aquí vamos a ver otra pieza de contexto que es fundamental para entender cómo funcionan los bancos y por qué estos 3 bancos cerraron. Los bancos generalmente llevan a cabo 2 funciones principales. Reciben depósitos de sus clientes y prestan dinero a sus clientes. Pero los bancos también invierten parte de esos depósitos, y eso es algo que muchas personas no saben. Pero este dinero está invertido en herramientas con muy poco riesgo, como los famosos US Treasury Bonds, o los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son básicamente depósitos con renta fija muy baja que el gobierno paga. Ahora, ustedes se preguntarán, si el dinero que yo le di al banco está invertido en algunas herramientas y está prestado a otras personas, ¿qué pasa cuando yo quiero retirar mi dinero? Ahí es donde entra algo llamado reservas de efectivo. Un banco normalmente tiene un 10% de los depósitos que se realicen en dinero a mano, en caso de que exista mucha demanda de personas haciendo retiros. Y el resto del dinero usualmente está invertido o prestado. Eso es absolutamente normal. Pero volvemos a Silvergate, porque ¿qué pasó? En septiembre de 2022, Silvergate tenía más de $11 billones invertidos en securities de Estados Unidos, $1.4 billones en préstamos y recibían aproximadamente $13 billones en depósitos. Pero Silvergate era un banco de criptomonedas y resulta que uno de sus clientes más grandes era FTX. ¡No, God! Cuando se destapa el escándalo de FTX en noviembre del año pasado, si no saben de qué estoy hablando, luego pueden ver este video para darse contexto. El precio de las criptomonedas se desplomó y como FTX colapsó, eso llevó a 2 situaciones muy curiosas. Por la pérdida de confianza en el mercado de las criptomonedas, muchas personas al mismo tiempo corrieron a sacar su dinero de todos estos exchanges. Y número 2, como todas estas personas estaban pidiendo al mismo tiempo cambiar su dinero de criptomonedas a dólares, entonces las compañías detrás de estos exchanges tuvieron que correr todas al mismo tiempo hacia Silvergate a pedirles de vuelta sus depósitos para que ellos pudieran cubrir la demanda. Este fenómeno es lo que se conoce popularmente como una estampida bancaria. Es cuando muchos o todos los clientes de un banco corren a sacar el dinero que habían depositado por miedo a que el banco o la economía falle. Pero como los bancos solo tienen una reserva de efectivo del 10% de los depósitos, Silvergate no tenía suficiente dinero para cubrir la demanda. De hecho, les faltaban $9 billones, pero Silvergate tenía que responder a la demanda. Entonces tomaron 2 decisiones. Primero que todo, decidieron vender el 50% de esos bonos que ellos tenían. Pero como el periodo de los bonos no se había llegado a madurar, entonces tuvieron que liquidarlos antes de tiempo y por el estado de la economía como está ahorita, entonces tuvieron pérdidas sobre esos bonos. Específicamente pérdidas de 886 millones. Lo de los bonos es un tema complicado, entonces no me voy a meter en eso. Y número 2, decidieron tomar un préstamo para cubrir el restante del dinero. Ahora, con eso lograron cubrir la demanda, pero producto de esa gran
caída en el mercado de las criptomonedas, los depósitos con los que Silvergate contaba mes a mes, que eran 13 billones, pasaron de 13 billones a solo 3 billones al mes. Y apartando la baja en los depósitos, como Silvergate era el banco de FTX y de Alameda, entonces los reguladores de Estados Unidos y el Departamento de Justicia puso los ojos en ellos, lo que para un banco que recibe depósitos de compañías concentradas en criptomonedas no es nada bueno. Para terminar esto, en las últimas 2 semanas pasaron 3 cosas muy importantes. Hace 2 semanas, Silvergate anunció que iba a vender más de sus securities para pagar el préstamo que tomaron, lo que los iba a llevar a capitalizar más pérdidas. Ese anuncio se trajo abajo las acciones de Silvergate y producto de eso, los crypto exchanges Coinbase, Galaxy y Paxos anunciaron que iban a dejar de aceptar transferencias por la red de Silvergate y después de esto, pánico. Se vino otra estampida bancaria y como Silvergate ya estaban sin dinero, se anunció que el banco se iba a liquidar. Y ahora, ya con todo este contexto de cómo funcionan los bancos, va a ser un poco más sencillo explicar la caída del banco número 2. Silicon Valley Bank es o era el 16º banco más grande en Estados Unidos. Pero este banco no es un banco normal. Es un banco para startups o nuevas empresas en el mercado de la tecnología. Para Venture Capital, que es capital que se usa para financiar proyectos nuevos. Y para grandes ejecutivos en estos sectores. Cuando digo grandes es grandes. La mayoría de las cuentas acá tenían muchísimo más de $250,000. Ahora, resulta que como Silicon Valley Bank es un banco con un enfoque muy específico y ubicado solo en Silicon Valley, California, entonces lo que ellos hacían para atraer clientes era ofrecerles una tasa de interés más alta de lo normal en sus depósitos. ¿Cómo podían garantizar ellos estos altos retornos sobre los depósitos de los clientes? Resulta que Silicon Valley Bank tenía el dinero invertido no en criptomonedas, en bonos del tesoro. Pero por la situación de la economía global durante 2022 pasaron 2 cosas muy interesantes. Primero que todo, los depósitos para Venture Capital disminuyeron considerablemente y los financiamientos para startups o nuevas empresas en el mercado de la tecnología no eran tan buscados ni tan atractivos, lo que nos lleva a una situación muy similar a la de Silvergate, porque Silicon Valley Bank con menos depósitos de los esperados no puede cubrir los altos intereses que tienen que pagar y otros gastos que tienen que cubrir. Entonces ellos recurren a vender sus bonos. Pero como vimos con Silvergate, liquidar bonos en este momento significa que voy a capitalizar pérdidas. Así es como Silicon Valley Bank anuncia el miércoles pasado que vendió $21 billones de sus activos del tesoro a una pérdida de 1.8 billones. Y que debido a esta pérdida y para reunir capital y recuperarse planeaban vender $2.25 billones en nuevas acciones. Y después de este anuncio, pánico. Silicon Valley Bank tenía algunos planes para reunir capital, pero para el viernes ya era demasiado tarde. El pasado jueves en la mañana, las acciones de Silicon Valley Bank cayeron 60% y esto hizo que otras acciones de otros bancos también cayeran. Y estampida bancaria. Sus acciones cayeron otro 63% antes de que abriera el mercado y la idea de reunir capital por medio de acciones ya no era posible, ni tampoco encontrar un comprador para el banco. En ese momento, los reguladores de California colocaron el banco bajo la Corporación Federal de Seguros de Depósito, o el FDIC, y ahora el FDIC va a cubrir el seguro de las cuentas y pagar el dinero de los depósitos. Y aquí volvemos también al punto inicial. Recuerden que les dije que Silicon Valley Bank no era un banco normal y que la mayoría de cuentas estaban por encima de $250,000. Eso es muy importante porque el seguro del FDIC que cubre estas cuentas bancarias cubre hasta un máximo de $250,000 por cuenta. Pero como Silicon Valley Bank es un banco diferente y con un enfoque muy específico, el 95% de las cuentas en este banco están por encima de esos $250,000. Y ahora sí, llegamos al tercer y último banco al momento en el que estoy grabando este video. Espero que mientras lo edito no quiebre ningún otro banco. El último banco es Signature Bank, un banco también de criptomonedas. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que después de la pérdida de liquidez de Silvergate y que los reguladores en Estados Unidos tomaran Silicon Valley Bank el viernes, el domingo se anunció que los reguladores también habían cerrado el banco Signature, después de que el banco perdiera un 23% en sus acciones el viernes y para evitar que la crisis de los bancos de criptomonedas se extendiera más. Y ahora llegamos a las conclusiones de todo este asunto. Y lo primero que todos queremos saber es si este colapso se va a extender al resto de bancos en Estados Unidos y por ende a la economía global. En otras palabras, si ¡El cielo se cae! ¡El cielo se cae!
Y la respuesta es un poco complicada porque yo no me aventuraría a dar una predicción sobre este asunto. Yo no soy economista y todo esto depende de muchísimos factores en el gobierno de Estados Unidos. Pero al analizar la situación, ya en su contexto vemos que de estos 3 bancos, 2 bancos tenían exposición directa al mercado de las criptomonedas y un banco operaba de una forma muy inusual y tal vez un poco irresponsable. Porque con Silicon Valley Bank, el 85% del dinero que el banco necesitaba venía de los depósitos que se estimaban mes a mes, lo cual es inusual. También el banco se quedó sin una persona que se encargara de mitigar el riesgo y analizar la subida de las tasas del Fed por casi 9 meses. Lo cual es sumamente inusual. Aparte de eso, dependían demasiado de que el boom en startups de tecnología se mantuviera, algo que no tiene sentido. Y como el banco recibía tanto dinero en depósitos y casi no vendía préstamos, invirtieron más del 50% del dinero que tenían en bonos a largo plazo, sin ninguna mitigación de riesgo si los intereses caían. Entonces, aunque yo no me aventuraría a hacer una predicción sobre el futuro de los bancos en Estados Unidos, la situación exacta que pasó en Silicon Valley Bank es difícil de replicar en algún otro banco grande. Número 2, toda esta situación que acaba de pasar va a traer un cambio fuerte en las regulaciones de bancos en Estados Unidos, especialmente porque hace solo unos años fue el CEO de Silicon Valley Bank una de las personas que promovió una baja en las regulaciones de los bancos. Y ese mismo CEO, 2 semanas antes de que sucediera esto, vendió un montón de sus acciones y también le dio bonos a sus empleados. Y número 3, como había cierto pánico en el aire porque el FDIC asegura hasta $250,000 en una cuenta y la mayoría de cuentas en Signature y en Silicon Valley tenían mucho dinero por encima de $250,000, entonces el gobierno de Estados Unidos tuvo una brillante idea. Anunciaron que a partir del lunes que acaba de pasar, todo el dinero que las personas tenían depositado en Silicon Valley Bank o en Signature Bank iba a estar disponible para que ellos lo retiraran. Esto ha generado 2 respuestas muy interesantes porque, por un lado, la gente tiene menos miedo porque el gobierno está asegurando todos los depósitos que hayan en las cuentas bancarias. Pero por el otro lado, la gente se está preguntando de dónde está saliendo este dinero. Y esa es la pregunta más interesante. Porque el presidente hizo una rueda de prensa explicando que el dinero de este fondo no estaba siendo impreso sobre la nada. Y también para contrastar la situación con el bailout de 2008 y 2009, el presidente aclaró que los inversores en estos bancos iban a perder todo su dinero porque tomaron sus riesgos y que solo el dinero de las cuentas era lo que se iba a reponer y que este dinero iba a salir de los fees que pagan los bancos para asegurar las cuentas. Esto, en la opinión de muchas personas, es una forma muy política de contar la historia. Porque el dinero de los fees que paga el banco a la aseguradora no lo paga el banco, lo pagan las personas que tienen cuentas en el banco. Y las personas que tienen cuentas en el banco son al final del día las personas comunes y corrientes que pagan impuestos. Entonces, si bien es cierto, el dinero no está saliendo de los impuestos, pero el dinero lo están pagando las personas comunes y corrientes en fees al banco. Pero bueno, después de la situación del viernes y la caída que tuvieron muchos bancos en sus acciones, el gobierno estaba básicamente entre la espada y la pared. Era, por un lado, demasiado pánico y el gobierno tenía que actuar de alguna forma que redujera el pánico para evitar una falla sistemática en el sistema bancario, que al final huele mucho a la situación de 2008 y de 2009. Del lado de nosotros, lo mejor que podemos hacer es evitar el pánico, pero estar expectantes y atentos a ver qué sucede en Estados Unidos en estas próximas semanas y también, obviamente, prepararnos, porque todo el año pasado ha estado apuntando hacia una recesión y esto también aumenta los rumores y el miedo de una recesión. Entonces, no tengan pánico, pero prepárense. De hecho, pueden ver este video con 5 tips para prepararse en caso de una recesión. Y eso es todo. Es la información más al día con todo lo que sucedió en esta última semana en los bancos de Estados Unidos. Entonces, nos vemos.